En el Evangelio de hoy se habla de la mujer samaritana y de cómo Jesús se reveló como el Mesías, como el que da la vida eterna. Esto me parece interesante porque a Jesús muchos lo conocen como el Maestro simplemente, pero no le atribuyen su naturaleza divina. Ningún otro maestro que se conozca a los que llaman maestros se reveló como el Hijo de Dios o como el que da la vida eterna, a diferencia de Jesús. Entonces, para mí Jesús sigue siendo el gran maestro, pero más que eso, el Hijo de Dios, el que me permite a mí conocer la belleza de la palabra de Dios, conocer más a Dios y conocerme a mí misma. Y sobre todo, aceptar que yo soy humana y que tengo la oportunidad de progresar, de ser mejor cada vez. Si recordamos en el Evangelio otras veces en las que Jesús se reveló como el Mesías, como el Salvador, vamos a notar que Jesús era coherente y lo decía con autoridad. Cuando yo reconocí a Jesús como el Salvador, como mi Salvador, también yo sentí que eso es verdad. Yo no lo digo porque otros lo digan, sino porque yo experimenté esa paz, que me imagino que fue la misma paz que sintió la mujer samaritana. Yo siento que Jesús es como el puente que yo necesitaba entre mí misma y mi Creador, el que me da la respuesta, porque muchos en estas generaciones están cuestionando la naturaleza de Jesús o incluso la existencia de Dios. Entonces, para mí Jesús es aquel que me da la respuesta, no solo en las escrituras, en lo que Él dijo, en lo que Él vivió, en lo que Él enseñó, sino también a través de mi propia experiencia. Y pues para mí es algo que realmente es difícil de explicar. La paz, muchos la buscan con tratados, con diálogos, se busca de mil maneras, pero si la paz no viene de adentro, entonces no la vamos a encontrar. La paz tiene que ser siempre algo inmutable, que nada en este mundo me arrebate esa paz. Sea lo que otros hagan o digan, a mí eso, como dicen muchos, me vale. Lo importante es que yo esté bien, esté tranquila conmigo misma y con los demás. Que yo siempre busque ese equilibrio, ese balance de amar a Dios a través de mis hermanos, sin criticar a nadie, sin juzgar a nadie, porque realmente nosotros no sabemos la vida de los demás. Nosotros tenemos sed de justicia, tenemos sed de que todos tengan igual, que nadie pase necesidades, pero la verdad es que todo nace de adentro. Cuando tú estás lleno de Dios y reconoces que sin Dios no eres nada, de ahí va a salir todo el equilibrio que tú necesitas y vas a trabajar para contribuir a eso que tú buscas, a esa justicia que tú reclamas, a esa paz que tú reclamas, a esa igualdad que tú reclamas. Eso es algo que contradice las teorías de hoy, las ideologías de hoy día, donde quieren reemplazar a Dios, el papel de Dios, y ponerle todos esos atributos a un gobernante que nos va a dar la paz, que nos va a dar la justicia, la tranquilidad, que nos va incluso a alimentar, a sostener. Pero no, Jesús nos lo dijo: el que bebe de mí, el que toma de mi agua, no tendrá sed. Y después lo repitió en otras ocasiones, después de que resucitó, le dijo a sus discípulos: el que come mi carne y toma mi sangre, tendrá vida eterna. Eso me da a entender, me da la explicación de por qué a la iglesia se le ha perseguido, los gobiernos comunistas la persiguen, porque saben que la gente no va a acudir a un gobierno, no va a idolatrar a nadie, a ningún político, a nadie, porque sabe que Dios es el proveedor, que Dios nos da lo que necesitamos, nos ayuda, podemos labrar nuestro futuro, nuestro destino con nuestro propio esfuerzo, podemos ser honestos, podemos conseguir sin necesidad de ser corruptos, sin necesidad de violar los derechos de otras personas, sin necesidad de mentir, mientras que un político, un gobierno, nos hace creer que tenemos que depender de él, que él es el que nos va a dar todo lo que necesitamos. Entonces, es verdad que hay países que son desarrollados, que alcanzaron un nivel social alto, un nivel de educación, un nivel económico alto, pero esos países son
en su base son cristianos, ¿sí? Entonces en los países de Europa se ha alcanzado mucho progreso en ese sentido, pero con bases cristianas. Ustedes van a ver que, por ejemplo, los primeros cristianos que emigraron hacia Norteamérica, de Inglaterra, fueron a los Países Bajos, donde es Holanda, y de ahí salieron para Norteamérica. Entonces, toda esa zona, cerca a Alemania, toda esa zona es de origen cristiano. Lo que hay hoy día es basado en principios cristianos. Mientras que países que negaron a Dios, mientras países que defienden las teorías comunistas, como Rusia, China, ellos terminaron esclavizando al pueblo y arruinándolo. Hoy día pues hay gobiernos híbridos donde no es totalmente comunista ni socialista, sino es como una combinación. ¿Sí? Yo no estoy en contra de ayuda social, sino que trato de entender por qué las ideologías de hoy han acaparado la atención de mucha gente desprevenida que no tiene la educación religiosa que muchos hemos tenido, ni la experiencia religiosa, porque más que educación es experiencia religiosa. Dios se ha manifestado de mil maneras en mi vida. Yo no puedo decir, no, no necesito de Dios, yo consigo lo que quiero, yo puedo tener un gobernante allá o es el que me va a dar lo que yo espero, porque es que yo pago impuestos y yo me merezco eso. Yo no voy a decir eso. Como cristiana yo no voy a decir eso. ¿Por qué? Porque Dios me lo ha dado todo. He perdido, Él me ha quitado también, yo me acojo a su voluntad, pero yo sé que en las buenas y en las malas estoy bien, siento paz, puedo ser feliz en la escasez y en la abundancia. Puedo ser feliz en medio de las guerras y en medio de la tranquilidad. O sea, yo he experimentado que la paz no la da ningún ser humano. La paz viene de lo alto. Por algo tenemos un espíritu. O sea, nadie que sea humano puede influir en nuestro espíritu para que ese estado permanezca así, para que podamos sentir una paz, una tranquilidad o ni siquiera amor. Eso tiene que venir de algo sublime, de algo superior a nosotros. Entonces por eso es que yo me identifico con lo que le dijo Jesús a la samaritana. En mi caso siento que Él me ha saciado todas esas preguntas, esa crisis de identidad que tuve en mis años jóvenes, toda esa angustia existencial, todos los miedos que yo tenía, los traumas que yo cargaba de mi infancia y todas las cosas que a mí me atormentaban, eso pasó a segundo plano, eso pasó a ser historia. Y hoy día veo el mundo y la vida desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Yo no puedo ser indiferente a lo que pasa, pero tampoco voy a pensar que es que yo voy a ser la que voy a salvar el mundo o que otra persona venga y es la que nos va a salvar este país o este planeta, en fin. ¿Por qué? Porque yo ya descubrí en mi propia vida que si yo pude sanarme de mi crisis bipolar, mis crisis bipolares, mis episodios bipolares que duraron 12 años, que eso fue un martirio, eso fue como si yo estuviera jugando, como si yo hubiera sido una pelota y hubiera estado para allá y para acá y donde mi vida no tenía como rumbo. Unas veces estaba aquí arriba, las otras veces estaba aquí abajo. Me puedo sentir muy agradecida porque si pude superar esa bipolaridad, para mí ya no existen imposibles. Para mí es imposible solamente que uno no quiera. Eso es lo único que puede ser imposible, que uno se niegue a aceptar que los milagros existen, que hay algo más allá, que Jesús fue algo real, que no fue simplemente un maestro, alguien que vino aquí, un iluminado, no. Él es Dios encarnado. Él nos dejó todas esas enseñanzas que hoy día trascienden y que incluso ha dejado mártires, personas que han dado su vida, que se han hecho matar por defender todo eso que Jesús nos dejó. Dime tú si conoces a alguien que por defender una ideología se haya hecho matar, que se haya dejado agarrar preso, que haya sido como un cordero. Dime tú si conoces a alguien que se haga matar por defender su ideología, donde si le dan la oportunidad de decir eso que tú piensas no está bien, decir retráctate de todo eso y así te dejaremos libre,
no conozco a ninguno que se le haya dado esa oportunidad de elegir, mientras que sí en la historia del cristianismo desde el primer siglo después de Cristo se conoció que varios apóstoles fueron crucificados, fueron mártires, y todo ¿por qué? Porque no negaron a Jesús, porque estaban proclamando su evangelio, trabajando en la evangelización y no negaron a Jesús. Entonces, de ahí en adelante hay muchos mártires, muchos santos de la Iglesia Católica, que es la que hace ese papel, ese estudio de las personas, de su vida, para considerar si son canonizadas y considerarlas santos. Entonces, pregúntate tú, ¿crees que alguien en sus cabales va a hacer eso? ¿Va a dejarse matar por defender a un maestro o las ideas de un maestro? ¿O es porque es más allá, hay algo más allá que lo mueve, hay una revelación de Dios en su interior, hay algo que ya esa persona no puede negar? Entonces, eso es un testimonio para mí que no tiene precio. En mi caso, solo yo puedo saber que me curé de la bipolaridad. La familia que tuve cercana y que está cerca a mí es la que puede testificar de que yo puedo tener una vida normal, puedo vivir sin depender de fármacos, y tengo mis facultades mentales. La bipolaridad para mí es una convergencia de todo lo que uno piensa y lo que uno siente y lo que ha vivido, donde uno no entiende la vida, donde uno todo lo que quiere ver es bueno, pero resulta que ve el lado malo de la vida, las guerras, la violencia, el sufrimiento humano, la falta de afecto, el odio, bueno, todo eso. Entonces es como que todo converge y uno realmente no entiende la vida, uno no entiende y quiere como tener una solución para eso. Pero en mi caso me tomó años para entender que la vida es así, o sea, el mundo, desde que el hombre existe, existe el mal, y nosotros por más que tratemos de acabarlo, eso va a ser como tratar de que un gato se coja la cola, da vueltas y da vueltas y da vueltas, ¿no? Entonces por eso es que ningún gobernante se ha visto que haya sido la solución para un país, a menos que las personas sean las que realmente cambien, que reconozcan que deben ser honestas, trabajadoras, que no deben envidiar a nadie, que deben respetar la vida y los bienes ajenos y también la propia, porque estamos hablando de las personas que deciden quitarse la vida o las que deciden quitarle la vida a un niño que no ha nacido. Eso es vida, hay que respetarlo. Sigamos en la búsqueda de la verdad, levantémonos si cometemos errores, si caemos, la vida no termina allí. Así como hay fuerzas malignas y hay flaquezas, también existe la rectitud, la bondad. Tenemos que organizar nuestra casa, ¿verdad? No puede haber un país próspero si no hay paz y seguridad, y por eso no podemos tener nosotros prosperidad si no tenemos paz en nosotros mismos. Nosotros tenemos que siempre la paz, tenerla como un ideal, como la meta número uno para alcanzar. Pero de nuevo les digo, eso no se logra con diálogos y tratados, sino que nace de adentro. Cada uno de nosotros necesitamos empezar a trabajar esa paz. Te doy ese testimonio. Con Jesús yo alcancé la paz interior. Con Jesús yo me siento fortalecida. Con Jesús yo siento que a pesar de todo lo que pase allá afuera, yo puedo tener paz. Siento que por más que yo me apegue a lo terrenal, a lo material, todo eso no vale de nada, porque a la larga todos vamos a morir. Eso me hace recordar, si tú recuerdas eso, todos vamos a morir. Entonces, ¿de qué vale uno perseguir tanto las cosas de este mundo? Simplemente seamos más agradecidos y disfrutemos lo bueno, lo poco que tengamos, y esperemos, pidámosle a Dios si queremos algo más, pues Él nos lo dará a su debido tiempo, pero dejemos la avaricia, dejemos la envidia, dejemos las críticas y dejemos que los demás pues consigan lo que quieran conseguir. O sea, yo no estoy en contra de que la gente consiga riquezas, mientras sean bien habidas, pues sí. Hoy es marzo 12, domingo. Espero que todos estén muy bien, que estén cada día mejor. Bueno, Dios te bendiga. Chao, chao.